Aplausos a Cristo. Si alguien tiene sed, puede pasar aquí hay una jarrita, creo que está fresca el agua. Alguien dijo, tengo sed de coca. Y pues vamos preparándonos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Por cuestión de tiempo, vamos a tratar de ser breves. Y seguimos. Y seguimos adelante con nuestro libro de Romanos. La pusieron para no darnos agua. Vamos a ir a nuestro libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo. Que si no iba a orar antes de... Ah, sí. Al libro de Romanos. Que al cabo de que ni caliente está el día, hombre. Hermano, me avisa cuando esté grabando. ¿Ya está? Santo Dios. Ok, vamos a seguir adelante. El tema de hoy se llama recomendados por Dios. Amén. Es que vamos a ir a nuestro libro de Romanos 16:1, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos un día más, Señor, prestos a aprender de su palabra, Señor. Venimos este día, Señor, a aprender de usted, a alabar su santo nombre, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, así como todas las ocasiones que nos reunimos aquí a aprender de su palabra, Señor, una vez más, Señor, esté con nosotros, guiándonos, Señor, que no nos suelte de su mano, Señor, y nos dé palabra para nuestras vidas en esta noche, una guianza, Señor, para seguir caminando en Cristo conforme a la plena voluntad de nuestro Dios, Padre. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos dé revelación en esta noche, Señor, de cosas que antes no veíamos, hoy nos las muestre, Señor, a través de esta lectura, Padre Santo, y que sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí y hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén. Pueden darle un aplauso a Cristo y sentarse. Gloria a Dios. ¿Están cansados? Y se cansaron la alabanza. Hoy en la alabanza me andaba quedando afónico. Como siempre. ¿Ya están ahí? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la letra dice, recomendación y saludos personales. Dice, versículo 1. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Amén. Y ahí en adelante siguen salutaciones ahí, saludos para diferentes congregaciones en diferentes hogares que vamos a tomar en cuenta para la siguiente semana, primeramente Dios. Hoy en este día vamos a hablar, dice aquí, recomendados por Dios, y como pueden ustedes ver, aquí nos encontramos con el nombre de la diaconisa Febe. Me puse a investigar y veo que en toda la Biblia de ella solamente se menciona en estos dos versículos. Sería porque ella misma llevó la carta a los romanos. Y pues bueno, ella la lleva y él mismo dice, quien la lleva es una sierva de Dios, no es cualquier persona. Amén. Pero solamente por poquito y no sabemos de la diaconisa Febe. Y de ella no se habla de que haya andado haciendo milagros y prodigios, como se hablaba de Felipe el Evangelista, que también era un diácono, como se hablaba de Esteban, el que fue apedreado, ¿verdad? Aquel que al ser apedreado volvió hacia el cielo y alcanzó a ver lo divino. ¿Ah?
Pero el primer punto aquí es que diaconisa la toman como sierva o servidora. Dice también que era una diaconisa en Cencrea. Históricamente lo que pude ver es de que ella era una persona gentil, así como usted y como yo. Tal vez por eso a ella se le encargó llevar esa carta que hoy conocemos como Romanos, precisamente a los hermanos en Roma. Porque había tanto problema con los judíos que pues ella era un buen conducto al ser gentil, al ser también de Grecia. Se dice que ella era una mujer pues pudiente, que era económicamente, que era una persona viuda ya de 7 años para el 57 que se envió esta carta aproximadamente, y pues que era una sierva. Dice, punto número 1, Pablo, apóstol, la recomendó. Pero como está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Entonces nosotros lo tomamos hoy en esta noche que toda la Biblia es inspirada de Dios. Toda es palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver como que Dios mismo da esa recomendación de su sierva a otros hermanos. Como dijo Cristo, ¿quién da testimonio? Mi Padre da testimonio de mí. Entonces Dios también va a dar testimonio y nos va a respaldar a nosotros. Así como le dijo a Josué, para que todos sepan que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Y aquí esta palabra de Febe, al estar escrito en la Biblia que Pablo la recomendó, la recomendación venía siendo de Dios. Y me gusta mucho lo que dice: le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea que ella pertenecía a una congregación en la ciudad de Cencrea, ¿verdad? Que se dice pertenecía a los Corintios, a la ciudad de Corinto, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. ¿Cómo estaba considerada Febe? Como una mujer santa. Entonces tenía que recibirla de una manera digna porque era una mujer santa. Y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Era como que estaba recomendando, ayúdenla, porque ella siempre cuando pudo también ayuda a todos en la congregación. Dice, aún a mí mismo, pues como no, miren, el viajezote que se aventó. Se cree que desde Cencrea se fue hasta Roma. Dice, la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios mismo la recomendó. Nosotros debemos pensar si Dios nos recomienda a nosotros. Y lo voy a tocar también. Nosotros hoy, porque la palabra de Dios es para que nosotros la analicemos, y la palabra de Dios para que nosotros la hagamos propia, la hagamos nuestra, que nos sirva a nosotros. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con nosotros, con nuestra vida? Porque la vida de Febe, yo me imagino a una mujer, yo creo que posiblemente andaba rondando entre los 40 y 50 años, ya era una mujer hecha y derecha, una viuda. Entonces yo puedo imaginarme que era una mujer como cualquiera de las hermanas que están aquí presentes. Cualquiera, así como ustedes. Era una mujer viuda, pero entregada a Dios. Pero el hecho es, Pablo, apóstol, hacía recomendación al pueblo romano de que la recibieran de una manera digna, porque era una santa, era una, ¿se apagó? Era una mujer entregada a Dios. La pregunta es, ¿Dios también hablará de nosotros hoy en día, así como Pablo se expresó de Febe? Pensémosle poquito, ¿cómo nos sentimos nosotros interiormente como hijos de Dios, como parte de la congregación de Dios, como parte del cuerpo de Cristo? Dios nos puede recomendar, así como hablaba Job, mira,
No hay más justo que él. Aquí hablaba de Febe, una diaconisa, un servidor, en una servidora en una congregación. ¿Qué haría? Acomodar sillas, barrer, ofrendar como en cualquier otra congregación. Y ahí me llamó mucho la atención que una persona que en la Biblia, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Se habla de ella en 2 versículos, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros, ¿no? Pero de ella se habla de una persona que era de servicio. Muchas veces nosotros buscamos, aún, no nada más en el mundo, aún dentro de las iglesias, nosotros hay veces que buscamos tener, ¿cómo se dice? Ministerios de mucho protagonismo, de mucho respeto, de mucha presencia. Queremos ser como pastores famosos, predicadores, evangelistas famosos, algo que retumbe, que se dé a conocer. O sea, como si en el interior de nosotros todavía nos moviera la carnalidad del mundo de querer ser exitosos y famosos y querer utilizar la palabra de Dios para lograrlo. Y aquí vemos una persona que nos está dando una clase de humildad, ¿verdad? De servicio, que tenía buen testimonio con los hermanos, testimonio reconocido por el máximo líder de los gentiles, apóstol a los gentiles, Pablo. Era recomendado. Entonces, nosotros hoy en día, tenemos que ver el ejemplo que nos deja Febe, que sin predicar, si se fijan, no hay palabras de Febe ahí, ¿verdad que no? Las palabras que se emitieron fueron para dar testimonio de ella. O sea, que con esas palabras que dio testimonio el apóstol Pablo de ella, creo que esa es la mejor predicación que pudo dar ella. Predicar con su vida, con su testimonio. En toda la Biblia nada más se habla, ella nunca dijo una palabra, nunca se dijo, dijo, hizo, no, simplemente lo que dijo Pablo. No hay una historia aparte de estos 2 versículos de Febe. No hay nada, solamente el testimonio de Pablo. Y nosotros sí quisiéramos, ¿no? Que Dios nos viera como siervos, como santos, como que trabajamos, como que ayudamos a los hermanos, como que ayudamos a los que ya tienen otro ministerio. Diáconos. Hoy en día los diáconos pues son las personas que son los que ayudan en las iglesias, ya sea al pastor en diferentes actividades, a enseñar, a bautizar, también acomodar sillas, barrer, trapear, limpiar baños. Es como que el primer escalón, como que eso no tiene chiste, ¿verdad? Pero la verdad es de que una persona, un pastor, una congregación sin gente que quiera trabajar para Dios no es nada. Si tenemos pura gente que va a sentarse, esa iglesia no va a crecer nunca. Entonces nosotros debemos de buscar, así como se acuerdan, ¿verdad?, de los dones, debemos de pedirle a Dios y orar que nos diga cuáles son nuestros dones y que comencemos a experimentarlos y a practicarlos y a ponerlos a disposición de los hermanos. También, así como Febe, lo que dice es de que ayudó a los hermanos y aún a mí, dice aquí, y que ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos. Ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Y era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces cada uno de nosotros también debemos de buscar en qué servir a Dios. ¿Cómo se le sirve a Dios? Sirviéndole y ayudándole a muchos, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia, donde haya una necesidad, donde se necesite un consejo, donde se necesite pan, donde se necesite una moneda,
donde se necesite un raite. Vamos. Una plática, una charla, un abrazo. Pero debemos de buscar en qué servirle a Dios, así como Febe. Como les dije, va a ser breve en esta noche por cuestión de tiempo. Pero la pregunta, son dos preguntas que quiero que se lleven ustedes a sus casas. Porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios, ¿o no? Amén. ¿Somos siervos de Dios? Amén. ¿Queremos servirle? Amén. Hay dos preguntas. Una es para nuestro crecimiento, el mío también. Porque yo también voy caminando. Yo también tengo muchas cosas que mejorar. Creo que tengo muchas más cosas que mejorar que las que ya he mejorado. Muchas cosas en que crecer. Pero la pregunta número uno es, ¿Dios podrá decir de nosotros lo que Pablo dijo de Febe? Y no es para que me lo contesten a mí, pero sí es muy importante, porque yo también lo medito. Y les pido que ustedes también lo mediten, porque nosotros hagan de cuenta que estamos en casa prestada, porque este mundo tiene dueño. Nosotros estamos en la propiedad de Dios. Lo más lógico es de que si nosotros mismos somos propiedad de Dios, queramos servirle a nuestro amo, a nuestro Creador, al que gracias a Él tenemos esos momentos de felicidad. Y que en los momentos difíciles tenemos ese apoyo. Entonces nosotros como siervos de Dios, como trabajadores, ¿verdad? Como obreros. ¿Por qué? Porque nosotros como la obra, ¿cuál es? El Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros dice, pedid obreros, porque la mies es mucha. Entonces cada uno de nosotros es un obrero. Entonces podrá decir Dios que estamos cumpliendo, que somos siervos fieles, que hacemos las cosas que debemos hacer, que estamos cumpliendo con las expectativas que Dios tiene de nosotros, que estamos permitiéndole a Dios que cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Esa es la pregunta. La nada se las traté un poquito más de darle variación, ¿verdad? Pero es, ¿Dios podrá decir de nosotros lo que Pablo dijo de Febe? Que era santa y que ayudaba, y aún a él. O sea que también hay que tratar de ayudar a los ministerios. Hay ministerios pastorales, evangelísticos, hay levitas, y hay que tratar de dar nuestra aportación a esos ministerios que ya están establecidos, para que ellos también, pues tienen luchas, tienen que predicar, tienen ataques del enemigo, quieren viajar a predicar a otro lado, en veces la salud no les ayuda, la economía no les ayuda, y hay que tratar de ayudar a esos ministerios. Y la otra, nosotros somos dignos de que el Señor nos confíe una misión importante para la obra. ¿Por qué digo esto? Miren, a lo que estuve investigando me estoy dando cuenta, Pablo no fue el que levantó la iglesia de Romanos. Hay posibilidades de que en el día de Pentecostés, aquella vez que Pedro se levantó y habló, y que hablaban en diferentes lenguas los hermanos cuando fueron bautizados, bueno, los apóstoles y los 120, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, y que se le ponían esas llamas, esas lenguas como de fuego, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y muchos que venían de otros lados decían, hey, ¿cómo es esto que ellos hablan nuestra lengua, ¿cómo se diría?, de nacimiento? Y muchos de ellos eran judíos, pero eran nacidos en Roma, y ya no hablaban hebreo o arameo, ya hablaban el idioma de Grecia. Como ahorita Estados Unidos. Muchos mexicanos se van, allá hacen su vida, batallan porque no saben hablar inglés, pero allá les nacen hijos. Y para ellos va a ser su lengua normal. Entonces muchos de ellos que hablan inglés, imagínense aquí, se suelta el Espíritu Santo y comienza alguien que no sabe hablar inglés, comienza a decir trabalenguas, pero resulta que está hablando inglés, y el americano lo entiende, y entiende que le están presentando el Evangelio, a Cristo muerto y resucitado por los pecados. Entonces,
esa iglesia, para cuando Pablo se entera y que manda esta carta, tenían problemas. Le hemos estado leyendo todos los consejos que Pablo, que hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo. Todos esos consejos eran porque había un problema latente entre el proceder de los cristianos que eran gentiles y los cristianos que eran judíos. ¿Por qué? Porque no coincidían. Uno quería seguir en Cristo pero aferrado a la ley, y otro quería estar en Cristo pero libre de otra manera, porque él no se sentía arraigado a las leyes de mosaicas. Entonces era muy importante esa carta que mandó Pablo llegara a los romanos, porque era de edificación, era de dirección y de calmar las aguas. Déjense de pelear. Entonces esa carta es la única que tenemos de Pablo a los romanos. ¿Verdad que no hay Romanos 1, 2 y 3? Solamente esa carta. ¿Y quién la llevó? Febe. ¿Por qué? Porque tal vez intentaron mandar otras, pero nunca llegaron. ¿Por qué? Porque había cierta opresión contra el cristianismo y contra los judíos. Pero Febe la llevó y fue recibida. Imagínense que hubiera habido varios intentos de comunicarse con el pueblo de Roma e instruirle, y no se haya podido, pero llega la diaconisa Febe, la mujer que nada más se encarga de lavar los baños, la que nada más se encarga de acomodar las sillas, esa fue la que llevó una administración poderosa de parte del apóstol Pablo y guiada por el Espíritu Santo. Que eso es lo importante, porque Pablo no habló de sí. Toda esa carta que mandó Pablo a los romanos era y es palabra de Dios, que aún en estos días a nosotros nos sigue bendiciendo. Gracias a que esa carta llegó, y como dice mi hijo Ryu, se hacían copias a mano para distribuirlas y se guardó. Gloria a Dios. Porque hoy en día también nosotros no estamos ciegos, no estamos engañados, sin conocer qué es bueno y qué es malo, porque el libro de Romanos ha sido muy específico, ¿verdad? Nos dice específicamente qué cosas no debemos hacer porque son pecado contra Dios, las pasiones de la carne, qué debemos de hacer, la comunión con los hermanos. Entonces llévense esas dos preguntas en esta noche. ¿Qué pueda decir de Dios de nosotros en este momento? ¿Estamos con un 5, con un 8, con un 10? ¿Cómo vamos? Hay que analizar la palabra, hay que meternos en oración y, obvio, no, pedirle perdón a Dios si sentimos que le estamos faltando, que es lo más seguro. Pedirle perdón a Dios y hacer un compromiso con Dios. ¿Sabe qué, Señor? Sí, me ha faltado, pero le voy a echar ganas. Présteme vida, salud y fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Y yo pues hago el mismo compromiso con el Señor, de echarle más ganas y también ver si nosotros somos responsables y de confianza para el Señor, para que nos confíe un ministerio, para que nos confíe un don, para que nos confíe ovejas, ¿verdad? Porque cada uno de los que estamos aquí presentes somos en la carne, en soldados de Cristo, somos las bases de esta nueva obra que está levantando el Señor. Y los que hoy vienen a aprender, el día de mañana van a enseñar a otros. Pero tenemos que ponernos las pilas. Si pensamos que la vida del cristiano es solamente ir a la iglesia y tomar en cuenta a Dios y darle gracias por todo lo que nos da y ya, no. La vida en Cristo es predicar el evangelio a otros para que también tengan el mismo beneficio que tenemos nosotros hoy en día. Y déjenme decirle, si usted siente que Dios lo ha bendecido, lo va a bendecir más. Todavía le faltan, ¿verdad? No dice, deseo que prosperes así como prospera tu alma. Es que esperen más bendiciones de parte de Dios y estén preparados también para las pruebas que el Señor les mande. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Si gustan cerrar sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, le damos en esta noche, Señor, por esta palabra,
Padre Santo, que nos ha dado un ejemplo de vida de una diaconisa, Señor, de una congregación, una mujer entregada a ayudar al prójimo, ayudar a los hermanos, ayudar a los que ya tienen un ministerio, a llevar a cabo la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio, Padre. Le pedimos perdón, Señor, porque sabemos que somos faltos, Señor, porque nos hace falta, Señor, trabajar más para usted. Nos hace falta consagrar nuestras vidas más a usted. Nos hace falta, Señor, poner a Cristo como número uno en nuestras vidas, Padre. Le pedimos perdón, Señor, por estar faltos, Señor, porque nos falta trabajar más duramente, Señor, con más ganas, con más entusiasmo, con más hambre de predicar el Evangelio a inconversos para que se conviertan a Cristo y no se pierdan, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza, porque sabemos que usted quiere levantar líderes, Señor. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Le pido que sea de bendición para cada uno de los presentes a través de las redes sociales, Padre Santo. Y que no permita que esta historia sea como una historia más bíblica, que hay que escucharla y olvidarla, sino que nos la llevemos muy metida en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Que no seamos olvidadizos y tratemos de ser un día como todos esos siervos que han trabajado en su obra y que hoy en estos días, Señor, están ante su presencia como obreros aprobados que hicieron, que corrieron la carrera, que se esforzaron, que predicaron el Evangelio, que entregaron sus vidas como ofrenda viva para su obra, Padre. Levante esta congregación, Padre, levante líderes, Señor, y no nos deje de su mano, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Da el lugar a quien dirige para que despida. Bueno, vamos a hacer la oración para hacer el pedido. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por esta palabra, Señor. Le rogamos que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que su Espíritu Santo nos guíe todos los días para hacer lo correcto. Le rogamos que se quede con los que se quedan y se vaya con los que nos vamos, Señor. Se lo pedimos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Despedidos.